están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a su espacio, a Cristianismo Profundo. En esta tarde, hermanos, seguiremos viendo con la lección que, como ustedes saben, quedó pausada la semana pasada. Estábamos viendo la lección, estábamos hablando de poniendo a Dios primero. Así que en esta tarde, noche, hermanos, le hacemos la recomendación que vaya por su Biblia, sus apuntes, para que siga ahí con lo que quedó en pausa la semana pasada. Nosotros nos sentimos contentos, llenos de gozo por tener la oportunidad de ver estas lecciones que, como hemos dicho en las semanas pasadas, son temas difíciles de tocar, de hablar, pero también sabemos que son temas que tenemos que hablar al respecto, ¿no? Aunque sean difíciles, tenemos que hablar al respecto, porque de ello trata la palabra de Dios también. Y estamos aquí aguantando el calorcito, hermanos. Pues les hacemos la recomendación también de que vayan por su agua fresca, su coca, su agua, lo que usted guste para acompañarnos en esta tarde. Bueno, para comenzar, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios y le vamos a pedir al pastor Moisés si nos guía en la oración. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos la oportunidad, el privilegio, Señor, de poder estar en este espacio, en este lugar, Señor, y poder meditar en tu palabra, Señor, y también, Señor, ser siervos útiles, Señor, para ti, y poder, Señor, expresar estas lecciones, Señor, estas preguntas, Señor, que sin duda alguna en el cristianismo, Padre, en algún momento nos hemos hecho estas preguntas, Señor, y también sabemos, Señor, que son temas que a lo mejor son controversiales, difíciles, Padre, pero que se deben de tocar en algún momento en nuestra vida cristiana, y te pedimos, Dios, de tu gracia, de tu dirección, Señor, y que nos permita ser instrumentos útiles, Señor, para nuestros hermanos que están viendo este video, Señor. Te pedimos que no permitas que haya distracciones, Señor, y que podamos enfocar nuestros 5 sentidos, Señor, en este tiempo, Señor, que apartamos para meditar en tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jehová, el calor está muy fuerte. Sí. Ahora sí estamos aquí con nuestra bebida helada que aquí Moy, como parte del equipo de producción, nos preparó amablemente. Sí, ahora sí ya se puso las pilas del productor. Se puso las pilas, sí. Hermanos, pues como bien decían aquí los muchachos, quitamos la pausa y volvemos al subtema muy interesante, hermano, que espero la semana pasada le haya servido a usted de reflexión y todavía lo sigamos reflexionando, poniendo a Dios primero. En realidad, hermanos, pensemos en esto, y este es a donde tengo la invitación a la reflexión. Dios es primero en nuestra vida. Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo y en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Como versículo principal, la semana pasada, hermanos, veíamos y dialogábamos de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Que en la Biblia traducción lenguaje actual dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Qué linda promesa. Yo voy, ¿verdad? Pero comienza el versículo 9 diciendo: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. O dicho en Reina Valera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Y dialogamos un poquito, hermanos, con relación a este subtema, Dios en primer lugar. Y ahí, hermanos, quitamos la pausa y continuamos, Jehová, con este tema, ahora usando a uno de los profetas muy comúnmente usamos este profeta cuando hablamos de finanzas. Entonces continuamos con Dios en primer lugar. Amén. Pues vamos a continuar, hermanos, con la pregunta con la que nos quedamos en pausa la semana pasada. Vimos varios pasajes la semana pasada. Vimos Segunda de Crónicas, vimos Proverbios, como ya lo mencionó el pastor, vimos Levítico, y en esta tarde vamos a comenzar con un ejemplo en el libro de Malaquías. La pregunta sería:
¿por qué le dijo Malaquías al pueblo de Dios que estaba bajo maldición? Y la respuesta la encontramos en Malaquías capítulo 3 versículo 9, que dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La estaba buscando ahorita aquí en otra versión, Malaquías 3, 9. Aquí lo tengo. Y dice: a todos ustedes, en la traducción al lenguaje actual, todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Podemos encontrar en la Biblia, en todo el transcurso de la Biblia, muchos ejemplos donde podemos ver las consecuencias de tratar de robar a Dios, ¿no? Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿no? Cuando vendieron su heredad y Pablo les dice: no le han robado a mí, no me han robado a mí, sino que le han robado al Espíritu Santo, ¿no? Tenemos ese ejemplo, tenemos el ejemplo de, se me olvidó, el que escondió el tesoro en su carpa, Acán, el pecado de Acán, todo lo que afectó el pecado de Acán, de tal manera que afectó al pueblo. Y pues vemos el ejemplo aquí de Malaquías, ¿no? Que dice que también: malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Y mencionábamos mucho en la lección pasada, la prédica, la lección que tuvimos en la escuela dominical un domingo con una persona que nos habló de finanzas. Y pues sí, o sea, si lo vemos de esa manera, en realidad, cuando decidimos, o se nos olvida, o se nos pasa, o se nos quedó el sobre en casa, pues no es que digamos: ay, Señor, después te lo voy a pagar. No, o sea, en realidad le estamos robando a Dios. Yo trabajo en un lugar donde si se manejo dinero, y si me falta dinero no puedo irme si no lo pago. Entonces es como que no te vas hasta que lo pagues, o hasta que llegues a un acuerdo de que lo vas a pagar. Imaginemos que esa situación se presenta en la iglesia, que no podamos salir de la iglesia hasta que Dios nos permita salir de la iglesia y decir: a ver, vamos a hacer un acuerdo, y de aquí a cuándo me lo vas a pagar. O sea, no lo vemos así, porque Dios no es literalmente tajante. Pero este versículo debería de llamarnos la atención, como decía el pastor en la lección pasada. Si hemos tenido esta falta hacia Dios, pues tratar de enmendarlo y decirle: Señor, pues a partir de ahora ser una persona recta delante de ti, también con mis finanzas, ¿no? Entonces, este pasaje habla mucho de lo que debemos de ser como cristianos, ¿no? Y bien decíamos, hermanos, que el tema de los dineros es un tema controversial, porque ha sido mal manejado por mucha gente, pero es un tema que de verdad tenemos que tratar, tenemos que hablar, porque es un tema en el cual la palabra de Dios, abunda sobre este tema, precisamente porque sabe cuál es la inclinación del hombre, que tiende a ser codicioso, avaricioso. Y como bien decía el pastor Moy, vemos algunos ejemplos como Ananías y Zafira, el ejemplo de Acán, el ejemplo del mismo Judas Iscariote que robaba de la tesorería de los discípulos. Y aunque nosotros o los cristianos no tomamos lo que no es nuestro, muchas veces, como dice la palabra de Dios, sí le robamos a Dios cuando no somos obedientes a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a diezmos y ofrendas. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, Dios lo ve de esa manera, como si realmente le estuviéramos robando al Señor. Es por eso que la Biblia habla tanto sobre este tema, porque sabe y conoce la condición del hombre. Este versículo, hermanos, en particular debe hacernos reflexionar de una manera increíble, como también el mensaje, el ejemplo que mencionaba Moy, registrado en Josué capítulo 7, que conocemos como el pecado de Acán. Cómo el intentar defraudar a Dios afecta a toda una nación. Sin duda alguna, cuando el Señor está haciendo el reclamo aquí en Malaquías a los líderes, yo creo que no era el general del pueblo robándole a Dios, pero con uno que falle, afecta a toda la nación. Claro. Con uno que falle en la iglesia, afecta a toda la iglesia.
el pecado de Acán, el Señor le dijo a Josué, porque Josué tuvo que darse cuenta de que estaba eso muy, porque hubo una derrota en la parte de la conquista de Canaán. Se supone que iba a conquistar la parte más fácil y envió poca gente y sufrieron una tremenda derrota. Y Josué le pregunta al Señor, pues ¿qué pasó? Y el Señor le dice, hay pecado en el pueblo. Entonces todo el pueblo es afectado. Y menciono eso porque es lo que dice el versículo: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Sí. Y eso nos lleva, hermanos, a entender, como nos lo explicaba el pastor Escalante en semanas pasadas, la falla de una persona afecta a toda la congregación. Como dijera el escritor Moore, hay un escritor que se apellida Moore, no sé cómo se pronuncie, pero este escritor dice: una de las causas de la infecundidad de la iglesia es la mezquindad de sus miembros. O sea, cuando el pueblo de Dios se muestra mezquino ante el Señor, eso trae falta de crecimiento a la iglesia. Sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues a lo mejor para nosotros nada, pero para Dios todo, porque tiene que ver con la obediencia. Claro. Cuando el hombre trata de despojar al Señor de lo que le corresponde, entonces, hermanos, eso se puede traducir como fraude. Y lo que realmente estamos haciendo es defraudándonos a nosotros mismos. Porque cierto es que del Señor es el oro y la plata y todo lo que esto conlleva. Pero cuando nosotros cerramos nuestro puño, el Señor también cierra su puño. Y afecta no solamente en el área económica, en el área social de la iglesia, sino aún en el área espiritual y en el área de crecimiento en todas las áreas de la vida de la iglesia. Sí. Tengo que reconocer aquí, Mo y Yoba, hermanos de Tecate, que nuestra iglesia es una iglesia bendecida en muchas áreas de la vida. No queremos por ningún motivo experimentar esto que escribe Moore, que por causa de la infidelidad al Señor y nos convertimos mezquinos, nuestra iglesia se puede convertir en una iglesia que no tiene crecimiento. Claro. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué dijo Malaquías que el pueblo de Dios estaba bajo maldición? Pues porque había gente que no era fiel, que le estaba defraudando o le estaba robando, y que Dios tenga misericordia de nosotros en este tiempo de no caer en esa misma situación. Así es. ¿Ok? ¿Qué más, Moy? La siguiente pregunta va de la mano Sí. con esta que acabamos de decir, y es la pregunta: ¿cómo le roba la gente a Dios? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en el contexto inmediato en Malaquías capítulo 3 versículo 8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y una vez más, hermanos, queremos dejar bien establecido o bien enfatizado que lo importante aquí, o la manera más bien en la que demostramos que Dios es primero en nuestra vida, es con nuestra total obediencia. Sí. Y si Dios estipula en su palabra que tenemos que ser generosos, que tenemos que ser cumplidos con nuestra responsabilidad de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, es a través de la obediencia a su palabra que demostramos con nuestros hechos que Dios es el primero en nuestra vida. Les recuerda, hermanos, aquí el Señor a su pueblo la falla. En la pregunta que estamos respondiendo, estamos siendo directos, ¿no?, a lo que dice la palabra, robar. Y aquí podemos traducirlo como una falla. ¿En dónde estaba la falla? En el diezmo y en las ofrendas. Que, hermanos, esta falla en el pueblo de Israel trajo maldición sobre sí mismos. Si el pueblo de Dios eran fieles en sus diezmos y ofrendas, la promesa de Dios era que Él les iba a bendecir
abundantemente. Y parte de la bendición en abundancia, hermanos, es que el Señor les iba a librar de sequías, de plagas, de enemigos, de las langostas, que era el insecto muy usado por Dios para azotar a su pueblo, y se convertirían en una bendición en toda la tierra. Esa era la promesa del Señor. Pero el pueblo de Dios tenía que dejar de robarle al Señor. Así definitivamente. Sí, hermano, cuando uno cumple con la responsabilidad de dar los diezmos, no se refleja simplemente en lo monetario en la iglesia. Nosotros, por ejemplo, yo puedo platicar de experiencia propia desde niño, que el Señor nos bendecía incluso para lugares comerciales. Y pues aquí está mi papá de testigo, ¿no? Siempre que llegábamos a algún lugar, sea restaurante, alguna taquería, lo que sea, tenemos la certeza y la seguridad de que Dios bendice ese lugar. Sí. Llegamos, nos sentamos y empieza a llegar gente de manera impresionante y se empieza a llenar y decimos, ¿dónde salió toda esta gente? Entonces, la bendición de Dios, cuando uno cumple con la responsabilidad de los diezmos y las ofrendas, pues se nota no nada más con nosotros, sino alrededor de nosotros también se ve la bendición de Dios, ¿no? Y es lo contrario a lo que estamos viendo ahorita en esta respuesta, ¿no? Y en la respuesta anterior y en esta respuesta, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Obviamente somos conscientes, nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando en el lugar donde trabajo yo sé que me están dando dinero de más, yo me doy cuenta. Y en lugar de esconderlo, le digo, mire, me está dando dinero de más, y la persona se sorprende, ay, ya no hay gente honesta, ya todavía hay gente honesta, ¿no? O sea, no debería de existir esa impresión de decir todavía hay gente honesta, pues sabemos que los cristianos debemos y somos honestos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cuando le robamos a Dios. Sí. Señor, pues tú sabes que necesito este dinerito pues para pagar esto porque lo necesito. Sabemos que le estamos robando a Dios y somos conscientes. Y el pastor usaba una reflexión el domingo en la predicación y decía, el Espíritu Santo nos redarguye, y sabemos que el Espíritu Santo nos redarguye cuando sabemos que le estamos robando a Dios. Entonces, si usted sabe que le pesa cuando está haciendo eso, pues no lo haga, no le robe a Dios, y verá que sus lagares serán llenos, es decir, el Señor le va a bendecir a manos llenas. Ahí nos vamos a meter a lo que sigue, si no tienes algo más que comentar. No. Entonces, ahí nos vamos a meter a lo que sigue. Aquí está el reto de Dios. Bueno, entonces el Señor dice, o más bien, ¿cómo dijo Dios que lo probara? Ajá. Dijo que le dieran una mordidita para que lo probara. No, ahí mismo en Malaquías capítulo 3, pero ahora el versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En la versión traducción del lenguaje actual dice, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Y lo dice con signos de admiración, pónganme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Y todo eso lo pedimos, yo creo que diario, ¿no? Siempre que nos levantamos, Señor, bendíceme. Y cuando estamos en un hogar de invitados, Señor, bendice este hogar, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre este hogar. Pero podemos pedir eso nosotros, pero si la persona que está envuelta en ese espacio o la cabeza de ese hogar sabe que le está robando a Dios, pues no va a llegar la bendición. Entonces, no es que en realidad ahorita nosotros le estamos diciendo a usted, pruebe a Dios, mire, ¿verdad que el Señor lo va a bendecir? No lo haga por, ¿cómo se puede decir? Doblándole la mano a Dios. Ajá, o no lo haga porque a ver si es cierto, a ver si cae. No, hágalo por convicción, porque usted cree, usted sabe que las bendiciones de Dios vienen a través de obedecer su palabra, y parte de su palabra es traer los diezmos al alfolí. Entonces hay que obedecer al Señor para que Él nos bendiga. Y creo que todos, o la mayoría de nosotros que hemos aplicado hemos sido obedientes a este mandamiento del Señor, hemos visto que es una realidad lo que dice la palabra de Dios. Claro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice en su palabra que nos va a bendecir si somos obedientes, ya sea materialmente o de otras maneras, pero Dios cumple su palabra. Dios nos bendice y lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y como les decíamos la lección pasada, la semana pasada, la única manera en la que usted va a poder experimentarlo, pues va a ser poniendo en práctica, va a ser obedeciendo a la palabra de Dios. Y me encantó creo
creo que la semana pasada fue cuando usted hizo el comentario, que si no lo damos o no cumplimos con nuestra responsabilidad en dar diezmos y ofrendas, de alguna u otra manera ese dinero se va a fugar. Se va. Sí, se va. Hay fugas. Sí. Y ya mencionaba usted algunas maneras, ¿no? Sí, en la sí. salud, Lo hemos vivido, yo. Sí. En el pasado lo hemos vivido. No lo inventamos, lo dice la palabra y lo hemos experimentado tristemente. Sí. Entonces la idea es, hermano, si usted quiere experimentar la bendición de Dios, sea obediente a ese Dios. Creo que ahorita, Moyoba, el mundo entero, hermanos, aunque no seamos campesinos, nos damos cuenta del valor de la lluvia. ¿Cuánto más el campesino que necesita de la lluvia para que la tierra donde él vive produzca y así tener el pan de cada día? Y hay noticias en todo el mundo, hermanos, de escasez de lluvia, y cuando empieza a llover, el pueblo está feliz, está contento. Acabo de estar en un evento, yo voy allá en la Ciudad de México, en una conferencia, y venía un pastor de la Sierra de Guerrero, y justo cuando estábamos allí en la Ciudad de México, allá en su pueblo llovió, y él dijo: hermanos, yo tengo que irme inmediatamente porque la tierra con esa lluvia está lista para trabajarla y tirar la semilla, Sí. porque si no aprovecho esa lluvia que cayó, no voy a poder sembrar. Es tan importante, y es precisamente lo que el Señor promete. Si ellos honraban y dejaban de robar al Señor, Él traería o Él haría que lloviera sobre ellos abundantemente. Y el Señor lo dice de esta manera: pruébenme y verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición que sobre y abunde sobre ustedes. Amén. Esa es la invitación del Señor. Amén. ¿Ok? Y tiene más, por eso ahí me paro en mi comentario, porque tenemos más para comentar aquí a continuación. Sí, la siguiente pregunta dice: ¿qué prometió Dios que haría si su pueblo le daba todo el diezmo? Y Malaquías 3, versículos 10 al 12, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y hace rato mencionaba que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y me encanta en este pasaje cómo dice, por lo menos en 3 ocasiones, dice Jehová de los ejércitos, enfatizando que es Dios, es nuestro Señor quien está diciendo, quien está dando esta promesa. Empeña su palabra. Empeña su palabra. El Señor Así empeña es. su palabra sin temor, porque Él es fiel. Esta palabra sobreabunde me impresiona porque yo, bueno, en lo personal hablo por mí, he experimentado este sobre y abunde, de tal manera que nos sobra para compartir con aquel que tiene necesidad. La experiencia que tengo recientemente es que, repito, en mi trabajo mis compañeros dicen: oye, ¿cómo le haces? Dice, nosotros llega la semana y ya tenemos repartido el dinero, o sea, ya sabemos que esto va para esto va para el otro, esto para el otro, y ya no nos queda dinero. Dice, ¿cómo le haces tú para...? Pues es que Dios está en primer lugar, y no hay manera de explicarles el diezmo, porque pues ellos lo malentienden, ¿no? Ellos saben que el diezmo se lo clavan los sacerdotes y pues quién sabe qué hacen con ellos, ¿no? Entonces no hay manera de explicárselo, pero si nosotros, siendo cristianos, entendemos el significado de lo que es el diezmo, las ofrendas, las primicias, pues sabemos que el Señor nos bendice de tal manera que sobra y abunda aún para compartir con aquellos que tienen necesidad. Experimenté, le compartí a mis papás esto en la semana. Una compañera tenía, pues se había acabado su semana, ¿no? Todavía no empezaba la siguiente semana, y ya no tenía dinero, y le llevo un plato de comida. No le llevaba dinero, le llevaba un plato de comida, y pues me ve a la cara y se le sonrojan los ojos y me dice: ¿cómo sabías que ya no tenía dinero para comprar comida? Y
yo no lo hice con esa intención. Dios puso en mi corazón, pues le voy a llevar un plato de comida. Y lo llevé. Y el Señor nos da de tal manera que sobra y abunda. A lo mejor no tenemos para darle a una persona una moneda, un billete, lo que tengamos monetariamente, pero sí podemos compartir de lo que tenemos en casa. Un plato de comida, una fruta, una tortilla, un vaso de agua. Entonces el Señor nos bendice de tal manera que podemos compartir con los demás. Entonces pruebe al Señor como dice aquí en Malaquías, ¿no? Pruébenme. La bendición alcanza a otros. Bueno. Ajá. Bendito sea Dios por eso. Hermanos, en el Antiguo Testamento recordamos esto: la recompensa a la fidelidad en el diezmo y en las ofrendas y en las primicias era riqueza material. Esa era la promesa del Señor. Las bendiciones venían de una manera abundante hacia el pueblo fiel. En la actualidad, hermanos, la recompensa a una mayordomía fiel, aparte de las riquezas materiales, están las riquezas espirituales. Amén. Bendito sea Dios. Y hay mucha gente que no valora las riquezas espirituales. Hay personas que están tan afanadas por dinero que no valoran la paz de Dios en su hogar, la salud de Dios en su hogar, la protección de Dios en su hogar, suficiente comida en el refrigerador, en la mesa nunca falta el pan de cada día, y como decíamos hoy, tenemos para comer y para compartir con alguien más, aunque no necesitamos saber si la persona tiene o no tiene. En el caso que Moy nos testifica y nos testificó en su momento, él sintió llevar un plato de comida, lo llevó. Él no sabía que esta persona no tenía para alimentarse el resto del día, pero Dios sí, hermanos, y usó a Moy para que esto funcionara de esta manera. Así es que, amados hermanos, queremos animarles y queremos animarnos nosotros mismos. Si estamos fallando, hermanos, en traer los diezmos, las ofrendas al Señor, recordemos que eso es robar al Señor, y entonces eso nos hace traer maldición sobre nosotros mismos. Si somos fieles al Señor, Él nos va a bendecir con abundancia increíble, tanto que nos vamos a quedar asombrados de la bendición de Dios que vamos a ver de diferentes maneras. El Señor nos va a librar de plagas, de enemigos, y nos vamos a convertir en buena tierra, donde se verá el fruto de Dios, de tal manera que todos los demás puedan verlo. Es una bendición, hermanos, poner a Dios en primer lugar y no ser calificados con válgame la redundancia, calificativo de robarle al Señor. ¿Algo más, Giovanni? Pues solamente decirles y recordarles, hermanos, que nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a Dios solamente se nota o se puede ver a través de nuestras acciones. Entonces seamos obedientes al Señor, creámosle al Señor, siendo responsables y cumplidos con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Algo más, Boy? Y una vez más hacerle la invitación de que si ha sido, usted reconoce que ha sido una persona que le ha robado a Dios, pues póngase a cuentas con Él, pídale una oportunidad, haga un pacto con Él de decirle, pues a partir de hoy, Señor, voy a hacer las cosas rectas delante de ti, ¿no? El final de Malaquías, en este párrafo, hermanos, el versículo 12 dice: y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Y como dijo Jehová, enfatizando, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Esperamos que hayan aprendido algo de esta lección, hermanos, de poner a Dios en primer lugar, y que encontremos la manera de aplicarlo a nuestro diario vivir. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, te agradecemos la bendición de abrir tu palabra y platicar con libertad de estos temas que sin duda alguna traen bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Ahora, Señor, te ruego que pongas en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Obediencia de parte nuestra, Señor, y abrir nuestro puño tanto hacia tu obra como hacia el que padece necesidad. Y
Permíteme, Señor, que quienes no han experimentado la bendición de ser fieles a Dios se atrevan a hacerlo y puedan experimentar esta vida de bendición material y bendición espiritual. Y gracias porque tú empeñas tu palabra. Leemos a cada promesa con relación a este tema, que así lo dice el Señor Jehová de los ejércitos. Gracias, amado Padre, por la bendición de leer y de estudiar tu palabra esta tarde. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si Dios nos presta la vida y la salud, hermanos, nos vemos la próxima semana en otro tema todavía relacionado con el asunto de finanzas, prosperidad y generosidad. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor siga bendiciéndonos. Dios les bendiga.